Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Ledesma, alumno de la Escuela Técnica número 2 de Ricardo Rojas. A continuación voy a hablar sobre el sistema de riesgo de ayuda hogar. Bien, seguimos. Para este proyecto se planteó una problemática en la cual se planteó un sistema de riesgo de ayuda hogar y lo que se hará será realizar el regado del césped de las flores del jardín. Para esto se planteó la problemática de buscar un diseño de un sistema que permita el regado de las plantas, los cultivos, de las flores de nuestro hogar de una manera automática en el cual se implementa la domótica. La domótica es el nombre que se le dio a los sistemas de automatización de tareas comunes en el hogar. Bien, seguimos con lo que es el funcionamiento. Lo que se busca obtener es un sistema que permita la automatización del riego de un área seleccionada. Para esto tendremos dos parámetros importantes a la hora de regar: el horario y la humedad de la tierra. Para poder tener esto en cuenta se realizó un diseño incluyendo un sensor de humedad y una conexión con celular para obtener el horario correcto. Y el sistema tendrá dos modos de riego: el modo automático y el modo manual. En el modo automático se requiere que el usuario, a través de la aplicación conectada por Bluetooth al dispositivo, proporcione un nivel de humedad mínimo y máximo. Esto será visualizado también en un LCD. Cuenta también que cuando se alcance el horario correcto, la placa Arduino tomará la señal del sensor de humedad y lo comparará con el que especificó el usuario. Y al estar dentro de los parámetros, este energizará el relay que permitirá el paso del 12 volt de la fuente para abrir las electroválvulas, permitiendo el paso del agua por el sistema de tubos para distribuir el riesgo de manera correcta. Y cuando se alcanza el nivel de humedad máximo, la placa Arduino cortará la señal del relé y esto cortará la señal de la fuente, cerrando las electroválvulas. Esto sucede nuevamente en el horario especificado por el usuario. Y el modo manual consiste en un control a través de la aplicación de dos pulsadores abierto o cerrado que enviará la señal a través de Bluetooth a la placa Arduino para energizar el relé y permitir el paso de los 12 volt a la electroválvula. Y en caso contrario, cortará la señal hacia el relé y cerrará las electroválvulas. Bien, seguimos un poco con lo que es la humedad. Para controlar este problema disponemos del sensor de humedad utilizado en medidores y sistema de renovación de aire, que podríamos decir que es la manera más práctica de saber si tenemos un exceso de vapor o de agua en la casa. Lo que hará el sensor de humedad será medir el porcentaje de vapor de agua que se encuentra en el ambiente, y dicho sensor puede montarse en un medidor de humedad casero o en sistemas de ventilaciones mecánicos para controlar cuando se ha eliminado la humedad. Y para esto vamos a usar un ejemplo. Imaginemos que estamos regando el patio normalmente y empieza a llover. Ahí el sensor detecta el agua que está cayendo y deja de regar. Y cuando deja de llover, para de llover y se seca la tierra, el sistema de regado va a empezar a regar según si tiene programado regar en ese horario y obviamente en ese día. Bueno, acá seguimos un poquito con lo que es la programación. La programación del riesgo es una técnica que consiste en determinar la cantidad de agua y en el momento que debe regar para lograr un mejor uso del agua también. Y regularmente se realiza sin soporte técnico, con base únicamente en la experiencia que tiene el usuario, razón por la cual se requiere mayor sistematización y difusión de las técnicas disponibles para realizar de manera adecuada. Bien, seguimos con lo que vamos a utilizar. En este caso va a ser un aspersor. ¿Pero qué es un aspersor? Un aspersor es un dispositivo mecánico que en la mayoría de los casos transforma un flujo líquido presurizado en rocío, asperjándolo para fines de riego. Bien, y básicamente el riego por microaspersor cuenta con elementos rotatorios que sirven para distribuir gotas muy finas de agua y humedecer las superficies amplias de manera equitativa.
Los microaspersores impulsan el agua mediante pequeños chorros y son los rotores lo que se encargan de hacer la distribución en la superficie. Bien, seguimos con algunas de las ventajas de este aspersor. Es versátil, adaptable y a diversos tipos de plantas y florales, hortalizas, frutas. También otra de las ventajas es que se utiliza menor cantidad de agua que el riego por aspersor tradicional. El riego es uniforme y el sistema es básicamente fácil de usar, y su utilización ayuda a bajar la temperatura, a elevar también la humedad y provocando un microclima necesario para algunos tipos de plantas. Otra es que las posibilidades del regar grandes espacios con muy poco esfuerzo y regular el suministro de agua según la necesidad también. Y ya finalizando, si tenemos un riego por aspersor automático, solo tendrán que programarlo para obtener la cantidad de líquido que se desea usar en los días que quieran. Obviamente que sin vigilarlos y sin moverlo del lugar. Bien, seguimos con algunas de las desventajas de este dispositivo. Una es que a mayor distancia tiene que tener mayor presión de la bomba para poder hacer un regado de forma normal hasta donde nosotros queramos regar. Otra es que la humedad provocada por la zona foliar y del tallo junto a la temperatura pueden hacer aparición de hongos en el lugar donde se está regando. Otra es que la inversión inicial puede ser alta, la limitación de ciertos cultivos también. El viento también puede distorsionar bastante la distribución de agua. Otra desventaja es que puede ser que tenga pérdidas en la evaporación, y por el mismo viento puede ser altas y muy difícil de estimar. Otra es que se lavan los insecticidas que se aplican en el agua. Y otra muy importante, ya que cuando lo vas a instalar y necesitas saberlo, es que si el suelo es muy arcilloso o muy pegajoso, puede ser muy difícil de mover el equipo. Otra también muy importante, no solo para el bienestar del ser humano, sino que también para las plantas, es que se debe utilizar agua limpia para el regado, ya que en ocasiones si se usan aguas contaminadas pueden dañar las flores, las plantas, o pueden también causar enfermedad al residente de la casa. Y como decíamos recién, otro también es que las aguas salinas pueden dañar las plantas. Y ya finalizando, también puede ser que se requiera mucho consumo de energía domiciliar. Bien, seguimos con lo que es el centro de control inalámbrico que vamos a utilizar. Para la implementación de este control de varios sistemas de manera inalámbrica, se decidió utilizar un módulo NRF24L01, comunicación inalámbrica, que es de 2,4 GHz con Arduino y el módulo este. El módulo que acabo de mencionar es un chip de comunicación inalámbrica fabricado por Nordic Semiconductor, que podemos conectar con procesador como Arduino. También tiene integrado un transistor, que es un transmisor y un receptor con una frecuencia de 2,4 GHz a 2,5 GHz, una banda libre y gratuita. La velocidad de transmisión es configurable también, entre 250 kilobits a 1 megabit o a 2 megabits. Pueden tener hasta 6 conexiones a la vez. Tiene un rango de 20 a 30 metros, si no hay obstáculo de 4 a 10. Hay obstáculos como paredes. La banda de frecuencia de 2400 a 2525 MHz, pudiendo elegir entre 125 canales espaciados a razón de 1 MHz. Para esto se recomienda usar una frecuencia de 25, de 2501 a
525 MHz para evitar interferencias con las redes de Wi-Fi. El módulo este debe ser alimentado por 1,9 a 3,6 volt, aunque los pines toleran solo hasta 5 volt. Y el consumo eléctrico que tiene es de 15 mA durante el envío y la recepción. Bien, seguimos con lo que es el diseño. El circuito utiliza una placa de Arduino que se conectará al sensor de humedad que estará en la tierra que se desea regar. También la placa se conectará a un relé conectado a una fuente de 12 volt y también a una electroválvula que permitirá el paso del agua a una manguera que distribuirá el agua en el sistema de goteo. Bien, seguimos. La placa que vamos a utilizar es una placa programable que se programa por medio del software de la PC para diversos proyectos eléctricos. Esta viene de distintos tamaños que varían la cantidad de conectores en ellas y también permite una gran cantidad de opciones para crear proyectos eléctricos en los que nos conllevan a nuestro proyecto. En el circuito, esta placa será el centro de control de conexiones y mando del sistema de riego. En este se recibirá las variaciones del sensor y se definirán las acciones que tendrán que realizar. Se envía la señal que se debe mostrar en el LCD y se controlará la temperatura y el cierre de las válvulas y controlará también el tiempo que debe regar. Bien, y todas estas acciones son realizadas por el programa que tiene la plaqueta y obviamente el programa puede ser modificable por el programador que lo programa a través de un software de PC de Arduino. Bien, seguimos con los componentes que vamos a utilizar para realizar este proyecto. Vamos a utilizar lo que es una placa Arduino Uno que sale 1000 pesos, un sensor de humedad con el módulo FC28 que sale 170, un módulo Bluetooth HC05 de 770, un display LCD, un LCD 2004, una electroválvula de 12 volt y de media pulgada normal cerrado que está al precio de 1590 en Mercado Libre, un relé de 12 volt, un potenciómetro de 10K de 72 pesos, un diodo 40007 que está a 75, y también lo que vamos a utilizar va a ser un transformador de 220 a 12 volt que está 410, una fuente de alimentación para Arduino que está 310, la manguera de riego que va a ser de 25 metros de largo con tela de 1 pulgada que está a 7474, y bueno, los conectores macho y hembra que serán los cables de conexión de Arduino que en Mercado Libre se consigue a 200 pesos por 40 unidades. Bien, y más o menos el costo que vamos a tener alrededor de todo esto va a ser de 11.761 y el valor agregado nuestro va a ser de 11.800. En eso lo redondeamos a lo que es 23.561 y eso será el costo en total. Bien, seguimos con lo que es el efecto que tendrá en el medio ambiente en sí, teniendo en cuenta los grandes proyectos de riesgo que la gran mayoría incluyen muchas bajas negativas que pueden causar enfermedades, saturación y muchas veces la salinización de los suelos. Y si bien también teniendo en cuenta que muchas veces el estar el agua entancada también a su tiempo puede llevar a causar enfermedades a los residentes de ese lugar que también consumen esa agua. Pero teniendo en cuenta nuestro proyecto va a ser en base a algo chico, no va a ser algo grande como los grandes sistemas de riego como hablaba recién. No tendrá bajas en sí porque vamos a tener un control total de la sanitización de nuestras tuberías, ya que al ser un proyecto chico domiciliar no tendrá esas bajas. Si bien de vez en cuando hay que limpiar las tuberías para que no se ensucien o no se atasquen con el moho, pero después de todo eso
no hay baja. Bien, vamos con 4 normas básicas para realizar este proyecto. 1, que la velocidad sea de 1,5 salvo secciones. 2, que la pérdida de carga sea del 6% salvo secciones. Y 3, una norma que es muy fundamental para este sistema de riesgo, es que la pérdida de carga en el ramal más el desnivel existe entre el primero y el último aparato de riesgo o derivación de dicho ramal. No debe superar el 20% de la presión de trabajo del aparato de riesgo. Y último, que el menor diámetro para un difusor será de 20 milímetros y para los aspersores serán de 25 milímetros. Bueno, hasta acá el proyecto. Un gusto y gracias por escuchar la presentación.